Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Pueden sentarse. Gloria a Dios. En esta mañana la Biblia habla de dos tipos de temores, pero yo agregué uno más, y a su nombre. Pero antes de comenzar, quiero preguntar qué es temor. No toda la vez. ¿Qué es temor? Es muy fácil, todos lo saben. Es una respuesta. Hay otra respuesta del temor. Otra respuesta. Hay otra clase de temor. La Biblia declara dos tipos de temores. Y dice una. Alabado sea el nombre de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿qué es temor a Dios? Muchos leemos, lo calificamos con reverencia, reconocimiento de la majestad, poder y santidad a Dios, con respeto. En este temor es que Dios exige a la iglesia reconocimiento de su majestad, de su poder, de su misericordia y a su nombre. Dios, cuando le habló a Salomón, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le dijo: dame un corazón entendido, porque me has puesto delante de mí un pueblo grande. Amén. Salomón pidió lo esencial, lo que se necesitaba, la sabiduría, el conocimiento, para poder tener temor a Dios. Cuando la palabra dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo insensato rechaza las enseñanzas. Por eso es que la palabra dice en el libro de Isaías 55:3, mira, inclina tus oídos a mí y ven a mí, dice el Señor, y pon oído presto y vivirás, y a su nombre. Y haré de ti pacto eterno. Está diciendo: inclina tu oído a lo que yo te estoy hablando. La palabra de esta mañana, el tema le puse: teme a Jehová y atiende a su palabra. Por eso es que Dios esta mañana quiere hablar del temor. Estaba buscando mucho y digo: Señor, el temor, la reverencia, muchos hablamos de respeto, muchos decimos, se califica como mucho miedo, como habló del hermano. Hay terror en avanzar, en seguir. Y a veces la palabra dice en Malaquías 1:6, si el hijo honra al padre y su siervo a su señor. El Señor hace una pregunta: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que me busquen ese texto bíblico, Malaquías 1:6. Ahí dice completo esa palabra. Porque Jehová veía las ofrendas que traían delante de Dios, a la cual no le agradaba. Y exigía a los sacerdotes decían: ¿y en qué te hemos fallado? En que traía ofrendas y despreciáis mi pan, y a su nombre. Porque trae pan mojoso a mi altar, contaminado, dice la palabra. Y por eso es que Jehová dice esta mañana: el temor, ¿dónde está? Es uno del temor a Jehová. Hermano, Jehová cuando habla, tal vez si tú no lo estés viviendo, déjala pasar por un lado. Esto no es conmigo. Pero la palabra dice que nada acontecerá sin que antes Dios le revele a sus siervos los profetas. Y Dios cuando habla es porque algo puede estar sucediendo o porque algo puede suceder, ya su nombre. Y cuando Dios dice a su iglesia: mira, ponte a la brecha conmigo. Si tú atiendes mi palabra, tú vas a vivir. Hay muchos que tenemos teléfono, ¿cierto? Y atender es el que tiene un negocio. Y cuando tenemos un negocio estamos pendientes de atenderlo. Y el que viene a comprar, uno está pendiente de qué es lo que pide para poder vender, ¿cierto?
El que tiene un teléfono, alabado sea el nombre de Dios, suena el teléfono y está esperando una llamada muy importante, tú vas y lo atiendes. Porque está esperando una llamada importante y a su nombre. Cuando tienes una responsabilidad con alguien, estás cuidando a alguien, tú dices, yo voy a dejar esto porque yo estoy atendiendo a una persona. La esposa atiende a su esposo y a su nombre. Y eso es lo que Dios está diciendo. Atiende a lo que yo te estoy hablando para que puedas crecer y para que puedas vivir. Hay momentos, palabras que Dios da. He escuchado en estos días el mensaje de todito a su nombre. Y Dios ha venido tratando y diciendo, oye, a cada quien se le da un tema, pero el tema es para él mismo. Porque hay momentos que cuando leemos la lectura, el primero que Dios le habla es el que predica. Y si esa palabra es para mí, Dios dice, no la lleves, es para ti, agárrala. ¿Cuántos lo creen? Ah, no, pero yo la zumbo a la iglesia. En una oportunidad, en una congregación, habían muchos hermanos, y a su nombre, estaban en el fuego. Y dice la palabra, y dice la historia, que esta gente estaban ayunando, estaban vigilando, estaban clamando, estaban buscando la presencia de Dios. Pero en ese grupo había una persona que supuestamente tuvo un sueño, y a su nombre, y le dijo a la pastora de ahí, mira, esta gente no está preparada, no la envíe. Esa gente se estaban preparando porque iban a las cárceles, iban a los hospitales, iban a las plazas, iban a predicar, iban a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos lo creen? Pero esta persona dijo, pastora, tuvo un sueño, y en el sueño, según ahí vi, que ninguno estaban preparados. Esta señora vino sin preguntar, dijo, mira, ninguno van para ningún lado porque supuestamente no están preparados. Hay sueños, hay revelación, hay predicación. Es para la misma persona que está llevando el mensaje. Y por causa de eso, detienen el proyecto que Dios tiene en la misma iglesia. Por eso que en el libro de Levítico, en el capítulo 10, que cuando Jehová bajó fuego del cielo y consumió a los dos hijos de Aarón, era porque traían fuegos extraños delante de la presencia de Dios. Eso no venía, Jehová no lo aceptaba. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra le dice en el versículo 9, mira, cuando te pares aquí, no tomes ni vino ni sidra, tú y tus hijos, por mandato perpetuo, dice la palabra. Y en el versículo 10 dice, para que pueda discernir entre lo profano y lo santo, entre lo limpio y lo inmundo. O sea, el que se trepe aquí tiene que estar guardado precisamente para Dios. ¿Cuántos lo creen? En estos días Dios no está buscando aplauso. Está buscando que el pueblo aprenda de lo que Él quiere enseñar a su nombre. Que despertemos de ese sueño profundo a donde Dios quiere levantarnos. Porque la promesa de Dios, cuando Dios le mandó al profeta a Ezequiel a predicarle los valles de huesos secos, le dio una promesa. Le dio, dile a mi pueblo, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que nos dicen que no se pueden levantar, dile que yo los levantaré del sepulcro y haré cosas nuevas con ellos. Y a su nombre. Hay momentos, hermano. Estamos caminando, dirá los hermanos, oye, después de un refrigerio grande. Por eso que desde el comienzo, no dejen que el fuego se apague, para que puedan escuchar en lo espiritual y para que empiecen a ver en lo espiritual, a su nombre. Dios está exigiendo, caminemos en lo sobrenatural. Hermano, no veamos, hay momentos que tú dices, ve, el hermano no tiene presencia, a su nombre. La hermana no tiene presencia, y a su nombre. Pero si tú ves la palabra, cuando Jesús se levantó a llevar el mensaje, entró en la sinagoga. Y la palabra dice que le dieron el libro de Isaías. Y la palabra dice que Jesús empezó a predicar en el libro de Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungieron
para llevar las buenas nuevas de salvación. Oye, todos los que estaban ahí estaban, oye, qué bueno. Mira, ¿este quién es? Este no es el hijo de José el carpintero, ya su nombre. Pero cuando Jesús se adelanta a las peticiones de ese pueblo, Jesús empieza a adelantarse. El profeta no es acepto en su propia tierra. Y empieza con los refranes. Y este pueblo empezó a encenderse en ira. Este pueblo empezó a explotar de la ira, de la rabia. Y en vez de dejar al maestro enseñar, lo expulsaron. En este momento, ¿cuánto estarán expulsando? No al evangelista, no al predicador, sino a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Dios, por qué Jesús no hizo un milagro en Nazaret si él pertenecía en Nazaret? Es una pregunta. Si Jesús era de Nazaret, bueno, nació en Belén, pero creció en Nazaret, carpintero, como José. Pero la palabra dice que él no hizo milagro, no hizo mucho milagro en Nazaret. ¿Por qué, varón? No. ¿Por qué Jesús no hizo milagro en Nazaret? Hermana Adargeli. Esa es la palabra. Porque las señales no son para los incrédulos. Las señales son para los creyentes, para los que creen, para los que creen en el Dios grande y poderoso. ¿Sabes que había una mujer, alabado sea el nombre de Dios, que sufría de un flujo de sangre, para que tú veas cuando se le cree a Dios? Y la palabra dice que esta mujer gastó todo su dinero en todo médico e invirtió mal, ya su nombre. Y cuando quedó sin nada, escuchó de un tal Jesús de Nazaret. Y ella dijo entre sí: si yo tocara el borde de su manto, nada más sería sana. Es su nombre. Y la palabra dice que se metió por la parte de atrás de los discípulos y por ahí se coló y empezó, y con lo que tocó, ¡plas!, se paralizó lo que le bajaba, ya su nombre. Y Jesús rápidamente dijo: oye, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Porque salió poder de mí. ¿Quieres ser sana en esta mañana? ¿Quieres ser sano espiritualmente? Entonces toca el borde del manto del maestro y empieza a creerle que Dios va a hacer milagro. Oh, Zapacatarakenda. No hay nadie que quiere tocar el manto del maestro. Yo quiero ser sano. Señor, en lo espiritual, sáname. Porque la iglesia no es un sitio de santos, es un hospital espiritual para que todo aquel que quiere ser sano viene aquí. Pero hay un problema, que cuando llegamos a la iglesia empezamos a decirle al médico por excelencia: Señor, tú me vas a sanar, pero es como yo quiera. Y a su nombre. Es como que yo vaya al hospital, que Dios me guarde enfermo. Yo le digo: doctor, tú me vas a operar, pero yo te voy a decir a ti cómo tú me vas a operar. Diciéndole al médico lo que tiene que hacer. A veces hacemos eso con el maestro. Queremos ser sanos espiritualmente, ya su nombre. Pero no nos ponemos en las manos del que tiene la sanidad. El que dijo: yo cargué vuestra dolencia y por mis llagas vosotros fuimos sanados, ya su nombre. El temor a Jehová, el principio de sabiduría, es el temor a Dios. Atiende a mi palabra, dice el santo. Hoy se ha levantado en estos tiempos Maishebekenda, una idolatría, una competencia. Te voy a decir algo: somos colaboradores del maestro. No somos dueños, somos administradores de lo que Dios ha entregado, y a su nombre. Si tú tienes presencia, dale la gloria a Dios. Si tienes presencia, dale la gloria a Dios.
Tú dices, hoy Shamaquenda, papá, estás conmigo en esta mañana. Hoy Shamaquenda se va a mover en poder. Va a haber sanidad, ¿te crees? Te vas a levantar de esa silla, Maishebekenda. Por eso que Dios dice, atiende a mi palabra. Cuando habla de sabiduría, es respeto, ¿verdad? ¿Quién? Aquí tu hito. Mira, yo me acuerdo que mi papá, cuando me hablaba, nada más con la mirada, yo me llegaba, oído mis hermanos, nada más cuando llegaba a visita en la casa, o cuando se reunían, uno hacía algo, nada más con la mirada, todo el mundo se desploma, y no quedaba nadie. Había un respeto, ¿cierto? Cuanto más con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El temor a Dios, un reconocer, dice aquí, a donde escribí, se califica como reverencia y reconocimiento de la majestad, poder y santidad a Dios. Es este el temor que Dios pide, que reconozcamos su poder, que reconozcamos su majestad y a su nombre. Que diga, Señor, donde me paren, aunque diga que no tengo presencia, pues yo declaro que tú estás conmigo a donde yo vaya, aleluya. Oh, chamaqueya, la vasalla. Oh, mira el poder de Dios esta mañana, aleluya. Oh, sabababababa, el que te rebequenda. Oh, mira, la Biblia dice que todo lo que tú hagas en privado, Dios lo va a recompensar en público y a su nombre. Todo lo que tú hagas en privado, iglesia, para Dios, Dios va a decir, yo voy a dar testimonio de ti, sierva. Voy a dar testimonio de ti, siervo, que yo estoy contigo a donde tú vayas, a su nombre. Oh, Shamaquenda, mira, hay momentos que hacemos pacto con Dios. Hace unos días un varón me dice, varón, hice pacto con Dios. Y le digo, mira, el pacto ya está listo. Fue la crucifixión del maestro. Fue sepultado, fue muerto, resucitado y fue levantado al tercer día y a su nombre. No hay más pacto con Dios. El pacto ya está hecho a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y a su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo estaremos llevando ese pacto? Hermano, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 6, si no me equivoco, denle fuerte el aplauso al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Ahí vemos algo muy importante. La palabra dice que David reunió a todos sus ministros, gente de poder, generales, capitanes, ministros de Dios, escogidos por Dios, para buscar el arca del pacto que estaba en la casa de Abinadab. La palabra dice que ellos fueron y buscaron un carro nuevo y a su nombre. Y montaron el arca del pacto a ese carro y pusieron 2 bueyes y por ahí se fueron y a su nombre. La palabra cuenta en esa historia que David y todito venían danzando y brincando ya su nombre, pero no se están dando cuenta que ese carro estaba tropezando a donde venía el pacto, el arca del pacto. ¿Qué significa pacto? Alianza, y a su nombre. Es como un matrimonio. Cuando tú enlaza con tu esposa con tu esposo, hay una alianza, hay responsabilidades, hay beneficios de parte de cada quien y a su nombre. Pero la palabra dice que esta gente iban con el arca del pacto y tropezaban los güeyes, tropezaban. En uno de esos momentos Usan puso la mano y la palabra dice que consumido. ¿Cuántos lo creen? Yo me pregunto en esta mañana, ¿a cuánto Dios lo ha consumido? Y por eso en la vida espiritual no hay un crecimiento, porque no se han dado cuenta que el pacto que hicieron con Dios no lo han llevado como Dios lo ha mandado, lo han llevado como han querido. Había instrucciones de llevar el arca del pacto.
Y a su nombre. Y te vas para el libro de Éxodo, de Deuteronomio, cuando Dios empezó a reconstruir el tabernáculo y dio instrucciones a Moisés, a esto, a el otro. Y cuando hicieron el arca del pacto, hicieron 2 vigas de acero, de oro, era lo que iban cruzados hacia el arca del pacto. Y ese arca del pacto tenía que ser cargada en hombro, no en carreta ni en carro. Eso quiere decir que en esos tiempos estaban imitando todo lo que el mundo hacía. Así estaba ese pueblo en ese tiempo. Y cuando Usa puso la mano, hubo fuego del cielo y lo consumió. Aún David dijo: ¿cómo yo llevaré el arca del pacto? Porque siendo rey no sabía llevar el arca del pacto. ¿Dónde está la iglesia? Dale fuerte el aplauso al Señor. Hay momentos que uno piensa y dice: Señor, hay más gente que predica y puede llevar tu palabra mejor. Son gente seleccionada por Dios. Y a veces: Señor, ¿por qué toda la guerra la agarro yo? No. Porque si te rechazan a ti, me están rechazando a mí, dice el Señor. Si rechazan la palabra que yo estoy dando, no te están rechazando a ti, como le dijo al profeta Samuel, sino a mi palabra. Por eso que puse ese tema. Teme a Jehová y atiende a mi palabra, a lo que he venido hablando y a su nombre. Dele fuerte el aplauso al Señor. El temor a Jehová viene viviendo el tiempo, porque esto es un poquito largo. Lo primero que se habló, el temor a Jehová, 2 tipos de temores. Temor a Jehová, reverencia, respeto. Dios está exigiendo respeto, Dios está exigiendo reverencia. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor a Dios, reverente a Dios, respetable a Dios, obediente a Dios. Empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado, obedecerle a su nombre. El segundo es espíritu de cobardía. La Biblia habla 2, pero yo puse 3. Si me da el tiempo lo voy explicando. Espíritu de cobardía. Si no me equivoco, está en 2 Timoteo 1:7. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dice: porque Dios no te da espíritu de qué, sino de qué, y dominio propio. Te aconsejo que avives el juego del don de Dios que habita en ti por el poder de mis manos. Hay momentos, hermano, que hay un miedo. El temor a Jehová, hay un miedo que siembra Satanás y hay un miedo que por naturaleza tiene el ser humano. ¿Verdad? Eso nace. El humano nace con eso. Y la palabra dice en 3 de Juan, como 4:18, que el temor echa fuera todo amor, todo. Ahí no existe. Yo quiero que me busquen el libro de Job, hermano Andy. Y vamos a explicar un poquito sobre el miedo sobrenatural, el miedo natural que carga el hombre. Job, capítulo 3, y vamos a leer el 25 y el 26. Porque ya veces que el miedo empieza a neutralizar. El miedo empieza a paralizar lo que Dios quiere hacer, y a su nombre. ¿Lo conseguiste, hermano? En nombre del Espíritu Santo de Dios, amén. Porque el temor me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que ya no temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Aleluya. Eso no quiere decir, hermano, que lo que sentía Job, por eso le vino el mal. Todos sabemos la historia. Satanás tentó a Dios y Dios permitió que pasara el proceso, Job. Pero lo que tú analizas un poco, que él tenía esa turbación, había una preocupación en Job, es su nombre. Aún siendo hombre recto, hombre perfecto, delante de la presencia de Dios. Pero tenía miedo.
de lo que podía acontecerle. Sentía temor, vivía preocupado. Es necesario orar por nuestros hijos. Es necesario orar por nuestros familiares. Es necesario orar por nuestro negocio, por nuestra finanza. Pero todo eso se pone en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay que vivir con miedo, y a su nombre. Aquí donde leímos, Job tenía miedo. Muchos en estos tiempos vivimos preocupados. ¿Qué no va a acontecer? Me hace falta esa. Si pierdo el empleo, me voy a morir de hambre. Si escucha de una enfermedad, empiezas a ponerle oído. Lo que sucede en el país, empiezas a llenarte de dudas, empiezas a preocuparte, empiezas a ver la situación en tu familia, empiezas a decir todo se acabó y a su nombre, y vive aún yendo a la iglesia y tienes miedo. Eso paraliza lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Eso neutraliza. Hay personas que tienen negocio y piensan que porque se va a caer, se va a acabar el mundo. No. Porque Dios no te puede quitar nada sin antes pensar lo que te va a dar. Señor, todos los días, Job, todos los días hace sacrificio por su hijo. Señor, por si acaso hicieron algo malo, por si acaso hicieron esto. Así viven mucho en día un poco. Todos se viven preocupados. Hace unos días, el domingo pasado, esta mi madre del Valle. Recuerdo que fui a comprar. Después que salí aquí, uno sale a comprar. Y cuando llego allá, en el chino, empiezo a ver los precios, ¿verdad? Y yo digo, oye, está caro, todo da miedo, ¿vale? Y viene mi madre del Valle y me dice, oye, todo está caro, ¿vale? Ya no se puede comprar. Ya su nombre. Esto está dando miedo. Y mi mamá me dice, hermano Marín, ¿qué es usted? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Qué es? Rega al Señor, que esos reales se van a multiplicar. Yo digo, oye, verdaderamente quedo asombrado, ya su nombre. Son palabras verdaderamente. Por eso es que donde leímos la palabra, Isaías estaba siguiendo el mismo editorial, que el pueblo iba a ser castigado por rechazar la palabra de Dios. Y le dice, Señor, no temas a lo que dice este pueblo, témeme a mí. Yo soy Jehová de los ejércitos, el que te ha hablado, el que te he dicho y el que te ha prosperado. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso que Job vivía completamente dominado. Y le sucedió. Eso no quiere decir que Dios, porque tenías el miedo, se te vino lo que te vino, no. Eso neutraliza y paraliza lo que Dios quiere hacer. Y a su nombre. Denle fuerte la alabanza al Señor. Yo quiero ir leyendo versículo por versículo. Hermano Andy, busque el libro de Apocalipsis 21:8. Sí. Ahí está, ya hermano, ahí está plasmado en ese versículo, escuchen bien, los que no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Cierto? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. Ahora yo digo, ¿qué es lo que dice al comienzo? ¿Cuál es el primero que dice el Señor ahí? Los cobardes. El reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y solamente los violentos son los que la arrebatan, dice la palabra, ¿verdad? Son aquellos que atienden el llamado. Son aquellos que se dedican a lo que verdaderamente Dios los ha llamado y a su nombre. Esos son los que van a arrebatar el reino. No con pelea, no con violencia, sino con la parte agresiva que Juan Bautista predicaba, pero con la sabiduría que venía de lo alto. ¿Cuántos lo creen? Ese es la clase de persona que va a arrebatar. Cuando ahí dice, los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Hay responsabilidades y no queremos tomarlas. No queremos salir del confort que tenemos, no. El hermano Montiel lo puede hacer.
yo no puedo hacerlo. Hermana, por ejemplo, no, pero ahí está la hermana Yulvi, lo puede hacer. Ella canta mejor que yo. La responsabilidad. No vas a arrebatar, tienes miedo. Ahí donde Satanás empieza. Hubieron hombres de Dios que caminaron lo sobrenatural y por causa de una amenaza retrocedieron. Elías, Pedro, hubieron hombres que tuvieron temor delante de Dios, tuvieron miedo de avanzar. Y por eso en esta mañana Dios está hablando, aparte de la reverencia. Él dice: ¿hasta cuándo vas a decir que no has podido hacer lo que yo te he mandado a hacer? Aquí hay gente con ministerio. Aleluya. Esos son los que arrebatan el reino de los cielos. Dale fuerte el aplauso, Señor, aleluya. ¿Sabe? El miedo es como si entra en el hombre el amor de Dios cuando te viene una amenaza. Josafat, cuando escuchó la amenaza que venían los amonitas, los moabitas, la palabra dice que ellos se estremecieron. Pero Josafat no se quedó parado ahí. Fue y buscó al que tenía el poder. Pues se arrodilló y empezó a clamar al que pelea por él, porque la pelea no es con nosotros, la pelea es con aquel que nos llamó a nosotros y a su nombre. ¿Sabe qué? Me acuerdo cuando había comenzado en la carrera, estaba comenzando, tenía tiempo ya en el Evangelio. Y yo me paro siempre en la mañana, a la gloria de Dios, en la madrugada. Estaban mis hijos pequeños. Y el menor tenía como 6 años. Y me acuerdo que me paro una vez a las 4 de la mañana y empiezo a orar en el cuarto. Pero en eso tiro la vista y veo a alguien al lado mío, hermoso, ¿cómo se dice? Se me pelocó el cuerpo y yo, oye, ¿qué esto qué vale? Y empiezo a orar, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Y empiezo, y cuando tiro el visto, estaba ahí todavía, oye, esto está fuerte, no se quiere ir. Ya su nombre. Y levanto la voz, que el Señor le reprenda al diablo. Y hasta la mujer se levantó, oye, que dejo de orar. Y cuando veo, no era nadie, era el hijo mío que estaba agachado ahí. Y yo con un miedo grande, alabado sea el nombre de Dios y a su nombre. Por eso que yo digo que hay momentos que el miedo, hasta para orar, el enemigo empieza a trabajarte para que no te arrodilles y te levantes en la madrugada a orar. Porque empieza la perturbación para que tú no busques presencia de Dios. Anoche el Señor estaba hablando a través de mi hermano Abraham. Y siempre yo pongo a escuchar cada quien de las palabras que predican. Y dijo algo muy importante. Para recibir revelación tiene que estar en el desierto. ¿Verdad? Pero con miedo, ¿quién entra en el desierto?
¿cierto? Porque el desierto es un lugar seco, oscuro, inseguro, ¿cierto? Por eso es que nadie quiere ver una revelación de Dios. Dios está diciendo, sal del miedo. Pablo le decía a Timoteo, porque Satanás empieza a trabajar la mente del hombre y la mujer de Dios. Y empieza a decirte, mira, Montilla, no puedes. Tranquilito ahí. El tiempo te lo va a dar Dios. Oh, hermana Yurbi, estate quieta. No puedes, confórmate con pasión especial. No. De mentira del diablo, que Jehová lo reprenda. A ti te llamó para cosas grandes. Dios nos llamó para crecer, para prosperar, para bendecir, para hablar las buenas nuevas de Dios. Pablo decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que habita en ti por la exposición de mis manos, porque Dios no te da espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Levantémonos en victoria. Y lo que el Señor a través de los líderes te digan, heme aquí, envíame a mí, porque yo sí quiero ver la gloria de Dios. Y el que se quiera levantar en victoria, Dios lo va a ver. Y Dios lo va a hacer. Porque son los que están arrebatando el reino. El que viene a poner mirada a cosas que no lo va a edificar, se va a quedar seando sentado. Pero el que viene con la mirada puesta, fijo, al que le dio el ser y la vida, ese va a crecer en victoria y a su nombre. Hermano, muchos cuando pasan para acá con miedo. El que va a llevar un especial, oye, paja, tú ves el micrófono así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cierto? O el que va a llevar, o el que va a cantar una alabanza, o el que va a decir algo, bueno, se enreda. El nerviosismo, el miedo y a su nombre. Eso es normal. Pero eso no es de Dios. Porque el amor echa fuera ¿qué? Todo temor. El que habita en el abrigo del Altísimo moraba a la sombra del Omnipotente. Entonces muchos pasan aquí. A mí no me se me olvidó hasta la alabanza. ¿Qué iba a cantar yo? El nerviosismo. Es su nombre. Pero le voy a decir algo en esta mañana en el nombre de Jesús. El que suba aquí con miedo se va a bajar en victoria, porque Cristo de la gloria está con su iglesia. Aleluya. Póngase de pie, iglesia, en esta mañana. Oh, Shamaquenda. Todo aquel que sienta un poquito de debilidad, quiere pasar en esta mañana, pase por aquí. El que quiera crecer, alabado sea el nombre de Dios. Oh, Shamamay Shebebekenda. Mira, hay temor, sí, pero difundimos temor diferente. Dios dice, como le dijo Jeremías, témeme a mí. Sea yo vuestro temor, sea yo vuestro miedo, y a su nombre. Necesito aquí mis hermanos evangelistas. Iba a llamar adelante a mi hermano Junior.